En estos días se ha viralizado una nota que le han realizado a la señora Marta Cohen, en realidad varias notas hechas por los medios nacionales de más relevancia de nuestro país. La señora Marta Cohen es patóloga, vive en Inglaterra y es una persona que nos ha dado varios mensajes acerca de cómo se viene desarrollando todo con la vacuna contra el COVID-19. Y para nosotros, un medio humilde de ciudad, de pueblo, es un gran honor tenerla hoy con nosotros. Así que bueno, la saludamos. Marta, buen día, ¿cómo está? Hola, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Y yo quiero, no sé, tratar me he prometido hablar con todos los que me lo pidan, porque es una manera mía de ayudar con información. Así que te saludo a vos y saludo a la ciudad de Navarra. Bueno, Marta, vamos a arrancar primero, brevemente, si a usted le parece. Bueno, nos comentaron que usted era de Trenquelauquen cuando estaba aquí en nuestro país. Cuéntenos un poquito cómo fue todo eso, cómo fue su ida a Inglaterra. Bueno, Bueno, yo soy de Trenquelauquen, o sea, es de yo nunca dejo de ser de Trenquelauquen. Me fui de Trenquelauquen cuando tenía 17 años y nunca más volví. O sea, vuelvo muy seguido, sigo conectada con Trenquelauquen, hablo todos los días con mis amigos en Trenquelauquen en grupos de WhatsApp. Me fui a los 17 años a estudiar medicina a La Plata, siguiendo un poco la tradición familiar porque mis padres, mi familia materna es de Trenquelauquen, mi papá vino del Perú a estudiar medicina en los años 50 y bueno, después se conocieron con mi mamá, fueron los primeros pediatras de Trenquelauquen y a los 17 años yo, la más grande, me fui a seguir la tradición familiar sin saber que era una vocación, simplemente, bueno, no sabía qué estudiar y bueno, estudié medicina. Y realmente no me arrepiento porque ahora que soy médica hace muchos años, realmente volvería a elegir lo mismo. Y volvería a elegir patología, porque yo en la ciudad de La Plata que estudié, yo sabía que a mí no me gustaba la parte clínica, porque me afecta mucho las emociones de los pacientes. Entonces eso para mí no, me sentía que me involucraba demasiado. Entonces decidí estudiar patología, la fui a estudiar a la UBA, a Capital, y después hice patología pediátrica. Y después me fui a hacer como un fellowship a Sudáfrica, porque por $10 en la época de la hiperinflación, que salía la entrada para una cena de un congreso, y yo no iba porque era $10, y yo ganaba como residente 40. Imagínate el sueldo que era. Y además aumentaba todo 3 veces diarios. Entonces me fui a esa cena porque mi mamá me regaló los $10 y ahí conocí a la persona que fue mi mentor en el futuro, que todavía sigo en contacto con él, que hace mucho que se jubiló, que era un profesor de Sudáfrica muy conocido en el mundo, y me fui con él, ya casada, y bueno, estuve 2 años, después regresé a Buenos Aires primero y luego a La Plata. Y en La Plata trabajé en el hospital Sor María Ludovica durante 10 años. Y después, en el 2002, vino el Corralito, y siempre fueron esas dos situaciones económicas, porque yo no quería irme de Argentina, pero bueno, veía que no había mucho futuro para mí, para lo que yo aspiraba, para darle a mis hijos, un futuro, una carrera y demás. Y bueno, surgió esta posibilidad del Reino Unido y me vine, me apliqué, encontré un email que decía, era para aplicaciones de trabajo desde el exterior, para extranjeros. Y mandé mi currículum. Pienso que era un inglés pésimo, pero lo mandé y me lo habrán entendido porque a la semana me llegó una carta de invitación a una entrevista del primer ministro, para que te dé una idea cómo necesitaban médicos. Y vine acá a Sheffield y me encantó la ciudad, porque yo vivía en La Plata, es una ciudad del tamaño de La Plata, es una ciudad con 2 universidades, es una ciudad que es un pueblo grande, y justo el jefe de acá, que en ese momento era el jefe que se jubilaba y que yo vendría a reemplazar, era sudafricano y amigo del otro. Mirá vos qué casualidad. Así que, bueno, fue así, o sea, así se fue armando mi vida. Y bueno, entonces actualmente usted, ¿cuál es su relación con todo este tema de la vacuna del COVID?
Cuéntenos un poquito sobre eso. Mira, yo soy patóloga pediatra, entonces la patología es el estudio de las enfermedades. Y como tal, es una profesión muy enciclopedista, porque cuando un médico saca una lesión, un lunar, un granito, un tumor, y lo manda a analizar, lo voy a analizar, yo hago ese análisis de tejidos. Entonces, yo hago autopsias, y dentro de la parte de autopsias, los chicos a veces se mueren de enfermedades infecciosas. Entonces me interesa mucho la microbiología, que son todas las infecciones de autopsias, y de hecho soy miembro de un grupo de la Sociedad de Microbiología, Sociedad Clínica de Microbiología de Enfermedades Infecciosas Europea, y estoy incluso en la Junta Ejecutiva de este grupo. Entonces, con ellos empecé inicialmente, cuando surge lo de la pandemia, bueno, era algo que no conocía a nadie. Coronavirus existe, de hecho se los llama como coronavirus de estación, que son los que producen los resfríos, y yo lo obtengo muy frecuentemente en los chicos en mis autopsias. Pero cuando surge todo esto, yo trabajo mucho con los españoles, con los microbiólogos. Yo además hice la carrera de forense acá, o sea, yo soy patóloga pediatra y patóloga forense. Entonces, a raíz de eso estoy muy vinculada con los forenses de Europa, de España específicamente, por la lengua. Y voy anualmente a dar clases, me invitan, son muy majos, como dicen ellos. Entonces comenzamos a hacer un estudio, revisando la bibliografía, sobre cómo tomar estas muestras y cómo hacer las autopsias en los pacientes con coronavirus. Y ahí empezó toda mi lectura bibliográfica. Y después, bueno, surge lo de la pandemia, más efectivamente acá se hace la cuarentena, y inmediatamente que se hace la cuarentena, acá es un país muy organizado, los ingleses, entonces Gran Bretaña es un país muy organizado, entonces ellos ya tienen los protocolos en una emergencia sanitaria, este protocolo, que se aplica rápidamente. En una emergencia de una bomba, de una fatalidad, se aplica este protocolo. Entonces, bueno, yo ya había estado en algunos entrenamientos que se hacían para unos inicios de pandemias que había habido antes con la gripe porcina y demás, pero que no había llegado a este nivel. Entonces ahí nos organizan a todos en grupos de trabajo. Yo, como yo soy patóloga, a mí me pusieron a trabajar para toda la zona del condado donde yo vivo, no solamente en mi hospital. Éramos como 5 hospitales juntos trabajando, seguimos trabajando, todo por Zoom o equivalente. Nos reuníamos 3 veces por semana. Mi grupo era el de exceso de muertes. Es decir, mi tarea era trabajar en la planificación de las morgues temporarias, de los hospitales temporarios. Teníamos que saber cuál era la capacidad de terapia intensiva, cuál era la capacidad de las morgues, tuvimos que hacer un plan de cómo abrir una morgue temporaria, cómo abrir todo, y ese plan se hizo un ejercicio, que de hecho por suerte no lo llegamos a abrir, ni las morgues, ni los hospitales, ni nada, pero hicimos las prácticas. Y en ese grupo trabajaba, o sigue trabajando, los militares, que eran los encargados de la planificación, la policía, los bomberos, las morgues, representantes de las municipalidades, la fiscalía, y bueno, yo era la patóloga del grupo, ¿no? Pero ya te digo, eran muchos hospitales, y por supuesto representantes de todos los hospitales, que eran como 6 de toda la zona, porque no era la capacidad de mi hospital, la capacidad se contabilizaba de los hospitales de la zona, o sea que nos compartíamos. Entonces las reuniones, yo hacía esas reuniones 3 veces por semana, todas las mañanas, 2 horas. Y después de eso había que ir diariamente, 2 veces por día, subiendo la información a una central de acá, que se sabía cuántas camas había, cuántos decesos, etc. Y además iban monitoreando cuántos test y demás. Otros grupos se organizaban, por ejemplo, en el hospital, yo soy directora clínica. Yo soy la jefa de rayos, farmacia y genética y los laboratorios de bioquímica, hematología y patología. O sea, es un área muy grande. Entonces nosotros teníamos, yo como directora clínica, después el director de medicina y emergencias, el director de cirugía, bueno, con el director médico del hospital, reuniones también 3 veces por semana, para ir hablando de los problemas ya del hospital. Pero esos problemas del hospital
se alimentaban al grupo más grande del condado, vendría a ser, ¿no? Y esto también ha pasado a nivel nacional, porque después había 3 niveles, que era el nivel bronce, el nivel plata y el nivel oro, de jerarquías, en cada hospital y a nivel ya regional. Y obviamente de las regiones se hacen además a nivel nacional. Y bueno, de esta manera fuimos planeando todo constantemente, ahora que ha disminuido la cantidad de infectados y de muertos, porque llegamos a tener más de 1000 muertos por día. Ahora hay entre 20, 12, 60. Nunca ha dejado de haber un día que no hay ningún fallecido. Lo mínimo que ha habido creo que ha sido 12. Se pusieron en marcha las pruebas de diagnóstico. Ahora se están haciendo más de 160.000 pruebas diarias, porque vos tenés que hacer, cuanto más pruebas de diagnóstico de virus haces, más control de la epidemia tenés en el lugar. Si vos no haces diagnósticos, no hay casos, pero no hay casos porque te perdés a todos los asintomáticos. Pruebas Y de eso hace que diagnóstico, esas pruebas de diagnóstico de las que usted me habla es a lo que nosotros le llamamos testeos. Claro, es el testeo, que se hace, hay 2 maneras de hacerlo. Una que es la más precisa, que es la que se hace acá, que es por un método molecular, que es la reacción de cadena de polimerasa, pero es caro y tarda mínimo 8 horas, en general 24 horas, porque desde que lo mandás hasta que tenés el resultado es de un día para otro. Pero en una urgencia se podría hacer, se hace en 8 horas. Y después el otro que es un test que dicen que van a hacer, yo lo escuché que en Argentina lo iban a empezar a poner, que se hace el diagnóstico en unas pocas horas. En realidad se hace el diagnóstico en 6 minutos, 8 minutos o lo más, pero tiene un 15% de falsos negativos. Es decir, que vos podés ser positivo o negativo. Lo cual ahora se va a instrumentar en los hospitales, porque es un método de diagnóstico rápido que te sirve para hacer un screening. Si vos tenés un paciente sintomático y da positivo, da positivo. Si da negativo y sospechás, bueno, le harás el otro. Pero de alguna manera, pero claro, tenés que tener los dos. No sirve tener este solo. Claro, claro, tal cual. Y bueno, y ahora que los casos han bajado, las reuniones son semanales o a veces cada 2 semanas, pero la información de la cantidad de infectados, la cantidad de muertos, la ocupación de las morgues y demás, de las terapias, se sigue haciendo diariamente porque eso es lo que nos da las pautas cuando la ocupación de la morgue llega al 75%, según el ejercicio que ya hicimos, es un código naranja. Entonces tenemos que activar y ya ponernos en cualquier momento escala, ¿no? Y se incrementa. Y cuando ya llega el 90%, bueno, ya tiene que estar todo abierto. La morgue temporaria en este caso. Claro. Marta, bueno, cuéntenos un poquito cuál es el estado actual de la vacuna. Ya han pasado 2 fases. El otro día estuvimos charlando con el primer argentino vacunado en Sudáfrica, Pablo Guerra. Sí, yo hablé con él. Yo también tuve el honor de estar muy tranquilo. Me sorprendió cuando le pregunté cómo es que se animaba cuando había tanta gente que lo primero que dice es, yo ni loco, ¿no es cierto? Más en una etapa experimental. Y él decía, no, yo creo absolutamente todo lo contrario, que tenemos que estar dispuestos a hacerlo para que, bueno, para que esto vaya evolucionando. Yo hablé con este muchacho, que creo que es mendocino, ¿puede ser? O era no de es de Lomas de Buenos Aires. Zamora. Era de Lomas de Zamora, de después se fue a Santiago del Estero, me parece. Por eso, tenía un acento así del norte. Sí. Yo hablé porque me entrevistaron por una radio, un canal, y también estaba él. Entonces, cuando él describió que tenía, porque vos sabés que la vacuna, la fase 1 se lo dieron a animales de laboratorio. Sí. Cuando eso dio resultados, se lo dieron a los voluntarios. Que este muchacho está en la fase 3 ya, o sea que por lo menos no es la primera del laboratorio. La fase 2 le dijeron 1077 voluntarios, a la mitad le dieron la vacuna y a la otra mitad le dieron la vacuna de la meningitis, pero nadie sabía que recibía. Exactamente. De hecho, este chico no sabe que recibió. No sabe si recibió el placebo o si recibió la vacuna. Claro. Pero cuando él me contó que tenía dolores de cabeza y había tenido un poquito de temperatura, de dolores musculares, le digo, yo creo que a vos te dieron la vacuna. Tal cual. Porque esos son los síntomas. El 71% de los pacientes vacunados con esta vacuna desarrolló lo que yo describo como una mini gripe.
Es decir, un poquito de dolor de cabeza, un poquito de dolor de temperatura, un poquito de dolores musculares. Pero muy leve, me dijo él, muy leve. Sí, muy leve. Y anda bien con paracetamol. O sea, es más, le dieron el paracetamol antes, de acuerdo al estudio de la fase 2, le dieron el paracetamol antes. Y después mejoraron los pacientes solamente con paracetamol. Bueno, Marta, ¿y en qué etapa estamos ahora? ¿En qué situación estamos ahora? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Podemos dar un mensaje esperanzador? Bueno, estas vacunas, el coronavirus existe, el virus de la inmunodeficiencia humana existe y nunca se consiguió ninguna vacuna. Y para el coronavirus antes acá nunca hubo una vacuna. O sea, que es difícil conseguir vacunas. Solamente 1 de cada 10 vacunas llegan a ser exitosas porque producen defensa, producen anticuerpos, no producen reacciones serias y son duraderas. Producen una inmunidad más o menos duradera. Y cuando yo digo más o menos duradera, idealmente sería 1 año, que es lo de las vacunas de la gripe. Esta vacuna estaría dentro de ese 10%, si demuestra, o sea, ya ha demostrado 2 cosas, de las 3 que yo creo que se necesitan. Demostró que produce anticuerpos, demostró que no produce síntomas graves, y lo que aún falta es ver si esos anticuerpos se mantienen en el tiempo. Necesitan, de acuerdo a los investigadores, necesitan por lo menos 6 meses mantenerse. Si no, es lo mínimo que se pide. Así que bueno, y además hay otras 2 vacunas que también están en una etapa similar. La de Pfizer, que se está probando en Argentina, El y, laboratorio Moderna. y la de Moderna. Pero estas 2 vacunas también están en etapa similar. Lo que tienen esas 2 vacunas es que producen menos síntomas colaterales, o sea, menos frecuencia. Esto es en un 71% de los pacientes produjo estos síntomas. Pero es un método muy novedoso, muy moderno, de ingeniería genética, que no se tiene tanta experiencia en la producción de vacunas. En cambio, este otro método es un método tradicional, es un método muy utilizado en la producción de vacunas, Marta, utilizando un vector. perdón, usted recién me hablaba de se necesitan 6 meses. Entonces estamos hablando de que hasta entrado los primeros meses del 2021 todavía no estaría en condiciones, en caso de que todo se dé, de ser aplicada, o estoy Sí. equivocado. No, está bien. En realidad, los pacientes que de la fase 2 se nos empezó a dar la vacuna en el mes de marzo Ah, y abril. O sea bien. que para septiembre, Octubre, octubre, sí. ya van a estar los resultados de la primera fase. Pero no te olvides que la primera fase se lo dieron a 500 pacientes, de los cuales hubo 2 grupos. Un grupo que recibía solamente 1 dosis y un 9% no desarrolló anticuerpos, y un grupo que tenía 2 dosis y el 100% desarrolló anticuerpos. Pero estos grupos eran muy chiquititos. Entonces, quiere decir que los resultados van a dar una idea, pero no va a ser fehacientemente, porque en realidad lo que más se necesita es esta tercera fase, porque son 5.000 personas y 5.000 controles, Ahí pero va a haber además una ahora idea más cabal. exactamente, más fehaciente. Y además se han agregado ahora 30.000 en Estados Unidos. Y Así que lo que sí está claro, de acuerdo a lo que usted me decía, es que se van a necesitar 2 dosis. 2 dosis, lo cual reduce el stock de vacunas a la mitad automáticamente, Tal porque cual. AstraZeneca dice que tiene, no sé si son miles o 1.000 millones de dosis preparadas, pero para principios de septiembre. Mi impresión es que se va a comenzar a dar lo antes posible, probablemente antes de que estén los resultados esperados, porque las dosis ya están, la necesidad está, la fase 2 va a poderse evaluar, y si hay un poquito más de reaseguros, probablemente va a ser así. Primero pienso que se lo van a dar al personal de salud y a la gente en situación de riesgo, que son los mayores, los diabéticos, los asmáticos, hipertensos, etc. Pero estimo que si todo anda bien, para principios del año que viene ya estará de distribución en el mundo, ¿no?
Lo bueno también, que estaba escuchando, no sé qué habrá de real en esto, y no es un área que por ahí le incumba a usted, pero a lo mejor lo ha leído o se ha enterado también, es que prometieron un valor económico de esas vacunas para que sea de acceso universal. Eso es lo que Sí, leí yo, al menos. sí, 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 sí. Menos de 3 euros. Que yo pensé, upa, pero las acciones de AstraZeneca se van a ir a las nubes. Y ahí va a estar la ganancia de ellos. Ahí va a estar la ganancia de ellos. Ahí, Claro, que está ahí bien. compensa. Está bien porque esa es la economía del mercado. Está bien. Me parece bárbaro. Eh, Hay una fundación que se llama Gavi, que trabajaba en el África, muy vinculada con la Fundación Bill y Melinda Gates. Fundación Gates invierte mucho en África. Yo, de hecho, los patólogos españoles de Barcelona están eh, pagados por Gates desde hace varios años para trabajar en Mozambique y en algún otro país africano para identificar cuáles son las infecciones y demás de la población en el momento de autopsias, que le hacen autopsia, que es una autopsia no le abren el cuerpo, sino de detectar qué organismos tiene, porque están ofreciendo muchas vacunas para los niños en África, porque vos sabés que hay vacunas que no se desarrollan porque no es una buena inversión, porque como es en el África, que no hay dinero, entonces, ¿dónde va a estar la ganancia? Entonces, la Fundación Gates está realmente invirtiendo mucho en esto. Entonces, la Fundación Gavi tiene el Banco Mundial, está formada también por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Gates, gobiernos de países europeos, como por ejemplo Gran Bretaña, también el laboratorio AstraZeneca dijo que iba, y entonces están buscando miles de millones de dólares para poder vacunar a los países en vías de desarrollo. Entiendo que Latinoamérica entra ahí, África, Asia. Y AstraZeneca prometió 300 millones de dosis, llegado a ese caso, ¿no? De que se use la vacuna de ellos. Bueno, es Así que una muy yo, buena noticia. mira, mi impresión después de haber trabajado 12 horas diarias en el hospital durante desde que comenzó esta pandemia en el mes de marzo, con tantas reuniones y con tantas cosas que había que planificar de cero, porque nadie vivió. La última pandemia fue en el siglo pasado y ninguno de nosotros la vivió, ¿no es cierto? Igual. Entonces, y además no había la conectividad de ahora, no había los medios de luchar que tenemos ahora, etcétera. Entonces, todo es nuevo para nosotros. Y yo le decía el otro día justamente al director del hospital, que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. En mi caso, creo que el equipo con el que yo trabajo en el Hospital de Niños ha sin duda sacado lo mejor, porque hemos trabajado a tajo, destajo, viste, impresionantemente todos juntos, sin peleas, sin decir hoy me toca a mí, mañana te toca a vos, y eso es fantástico. Y en otros, bueno, ya sabemos muchos gobiernos que han sacado lo peor y que no quieren, que aprovechan esta situación para hacer más rigurosos, ¿no es cierto? Me refiero específicamente también al norte, al hemisferio norte. Pero yo tengo esperanzas que esta vacuna, si está disponible, va a haber una distribución equitativa, porque no estamos todos juntos en esta pandemia. O sea, no puede ser que la pandemia sea solamente para los ricos del mundo desarrollado, tiene que ser también para los países más vulnerables, porque con la transmisión que tenemos de los viajes y las conexiones de ahora, si Está claro. solamente se vacuna el mundo desarrollado, o Europa y Norteamérica, Australia, Deberían vivir en un globo. va a Claro, volver la claro. infección. Entonces, es inteligente pensar que no solamente es equitativo, sino que además va a ofrecer una mayor protección a ellos mismos. Así que si hay una vacuna, tengo esperanza que llegue a todos. Bueno, me alegro mucho de escuchar a una persona tan optimista. Yo también lo soy. Una cosita más o dos cositas más, Marta. Ayer escuchaba, no sé si usted dígame si estoy equivocado, es con respecto a los tratamientos. Se hablaba de que en algunos casos la ventilación, de la que nos ocupamos mucho, porque todos los países se ocuparon en estar equipados
con respiradores, con, bueno, con esos sistemas. Se ha establecido últimamente que son mejores por ahí los tratamientos y que en algunos casos la ventilación hasta ha sido perjudicial. Sí. ¿Estoy equivocado o es así? No, no es así. Mira, justamente uno de los estudios que estamos haciendo con los españoles de Barcelona, hay uno que hace terapia intensiva en Barcelona, otro en España, en Madrid, después un microbióloga de Madrid y de Bélgica y yo, estamos haciendo justamente un estudio de eso, revisando todos los pacientes que se murieron sin ventilación y con ventilación. Y realmente, como el virus tiene la capacidad de entrar a los receptores de las células de los vasos sanguíneos, o sea, se llaman endotelios, y de los alvéolos, el virus entra a través de unos receptores que se llaman de la enzima convertidora de angiotensina, y es como que en sus espículas tiene la llave. Entonces, se une y gira y entra, ¿entiendes? Eso le sirve. Entonces, daña los endotelios y daña los alvéolos. Entonces, al dañar esos alvéolos produce unas membranitas, que se llaman membranas hialinas, que, digamos, interfieren con la difusión del oxígeno y por eso los pacientes se los ponían en el ventilador, porque entran en lo que se llama hipoxia, o produce hipoxemia, que es el nivel, la menor tenor de oxígeno en la sangre. Pero lo que se vio, y esto es revisando todas las autopsias que estamos juntando nosotros, es que el daño de los alvéolos era muchísimo mayor, o sea, se agravaba con el ventilador, con el tratamiento con ventilación mecánica. Eso por un lado. Por el otro lado, que lo que sí se sabe ahora, que este virus despierta, es una reacción de la inmunidad y elementos inflamatorios, que es para proteger al organismo contra el virus, la reacción inmunitaria termina atacando al propio organismo. Por eso en los chicos que se pensaba que no se enfermaban, ahora sí se sabe que se enferman y que pueden producir un shock tipo séptico con un deterioro cardiovascular muy rápido y una gran reacción inflamatoria por estas sustancias que se llaman citoquinas, y de hecho se llama una tormenta de las citoquinas, que por curar al niño terminan enfermándolo. Entonces, también se sabe ahora que los pacientes más jóvenes que se enferman pueden tener una manera diferente de reaccionar, que también es destructiva, que los pacientes de mayor edad, hipertensos, diabéticos, etc. Entonces, ahora se les está haciendo tratamientos inmunomoduladores para frenar esa reacción del propio organismo. Y ahora en el Reino Unido, hace un par de semanas, comenzaron a tratar una sustancia que se llama interferón, que la dan por aerosol. Entonces, por ese aerosol llega, como si fuera un asmático, llega directamente a las vías respiratorias, y lograron un gran porcentaje de pacientes que o no necesitaron el ventilador o se acortó el periodo que lo necesitaban, porque hay veces que, bueno, es la última esperanza. Pero lo que creo, yo no soy clínica, es que la tendencia ahora es a retrasar la administración de ventilación mecánica. Sí, sí. Bueno, Marta, clarísimo todo, clarísimo todo. Yo querría hacer un comentario antes. Sí, porque pedía... mientras siga el desarrollo de los medicamentos que nos ayuden a tratar a estos pacientes, y mientras se descubre una vacuna, o que sea eficaz, o sea, mientras se demuestre que la vacuna que están probando es eficaz, va a seguir la pandemia. Y la pandemia no va a haber un primer pico y un segundo pico, la pandemia va a seguir, como está pasando ahora. Y si vos ves, los casos en el mundo han ido subiendo y siguen subiendo y subiendo y subiendo. Hay una sola manera de que la podamos parar, y que es con una gran responsabilidad individual, con un aislamiento y distanciamiento social. O sea, cada uno de nosotros tiene que usar el barbijo, tiene que mantener limpio con alcohol, tenemos que lavarnos las manos constantemente, si tenemos síntomas tenemos que hacer el test, si somos positivos, todas las personas que nosotros hemos estado en contacto por más de 10 minutos a menos de 2 metros de distancia, tienen que ir a aislamiento por 14 días, y si son sintomáticos, empieza de vuelta para ellos este periodo. Entonces, eso del distanciamiento social, de no salir a lugares, a manifestaciones, de no ir a fiestas familiares, de no organizar fiestas, porque eso es lo único que podemos evitar
o sea, luchar para el virus es evitarlo. Entonces, es muy importante esto, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Protegernos a nosotros para proteger al otro. Ese sería la conclusión y la frase, protegernos nosotros para proteger al otro. Marta, una última. En contraposición con esto que usted está diciendo, aquí en Argentina hay muchas actividades que todavía ni vistas de ser habilitadas, ¿no es cierto? Y que sí en Inglaterra ocurren a pesar de la mayor cantidad de casos, como por ejemplo el fútbol o los deportes colectivos. ¿Cómo se compatibiliza eso? Siendo que Bueno, yo creo que los deportes, por ejemplo, el fútbol no hay público, ¿no es cierto? Eso no hay público. Van y juegan, tienen que estar obviamente en el aislamiento los jugadores para no contagiar a nadie. Hay cosas que no se han abierto, como por ejemplo los conciertos, porque al cantar, si una persona está infectada, llega más lejos. Dicen que Los tratamientos... una de las peores actividades, el canto, ¿no es cierto? Claro, el canto, las cirugías, las endoscopías, las cirugías de los dentistas, por ejemplo, todavía no están abiertos nada más que para las urgencias. Los tratamientos faciales, por ejemplo, las mujeres que nos gusta ir a hacer los tratamientos faciales, eso todavía no está habilitado. Pero, por ejemplo, yo hoy fui al gimnasio, no hay problema, se restringe el número de gente, solamente todo, si uno va a viajar en un tren es solamente con asientos, que entiendo que lo mismo pasa en Argentina. El gimnasio se están abiertos porque es muy importante, pero se abrieron hace 2 semanas, ¿no? Y hay, bueno, muchísima, constantemente, entre clase y clase, las clases se acortaron, en vez de ser de 1 hora, son de 45 minutos, porque entre clase y clase tienen que entrar a limpiar todo, limpiar las barras, nos piden a cada uno de nosotros, hay equipos de limpieza con aerosol y demás, a cada uno de nosotros nos piden que antes de irnos, la alfombrita donde hicimos el gimnasio, que es de gimnasio, se la dejamos limpia para el próximo cliente, y bueno, o sea, se está haciendo todo de una manera lo más responsable posible. En el hospital tenemos que todos usar barbijo. Yo no puedo entrar al hospital si no tengo el barbijo. Estoy con una compañera. Yo tengo un microscopio que es con doble cabezal. O sea, yo estoy acá y acá está mi residente y estamos informando las biopsias juntas. Ella obviamente es residente, está en formación y cada uno con su barbijo. No podemos compartir una taza, un mate, nada. O sea, todo y se cumple. Por ejemplo, lo mismo pasa en los negocios. Uno no puede entrar a un negocio si no tiene una máscara puesta. Hay mucha distribución de máscaras, de alcohol, de gel, etcétera, etcétera. Hay mucha distribución en todos los lugares de trabajo. Los lugares de trabajo se han puesto, las oficinas, unos vidrios de plástico entre lugar y lugar, y se estimula mucho que la gente trabaje desde la casa. Por ejemplo, trabajan desde la casa y van a la oficina un día por semana, y van rotando los días que va, o sea que se evita la aglomeración. Pero vuelvo a lo mismo, es la responsabilidad individual, porque el gobierno no puede ser policía de 65 millones de personas, en este caso, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, es muchísimo esto de hacerlo individualmente. Y justamente hoy, en una nota que me hicieron de otro medio, yo decía que me preguntaban de los jóvenes. Los jóvenes son responsables porque son irresponsables. Y eso todos hemos sido adolescentes, y es hermoso ser responsable, es parte del crecer. Pero creo que tienen que tener algunos mentores para que ellos sean más responsables, porque nosotros, los más adultos, obedecemos más, y además somos más temerosos, sobre todo los mayores de 60 años, o los que saben que tienen una enfermedad de base que los hace población de riesgo. Pero los jóvenes que son sanos, que tienen 16 años, 18 años, no pasa nada. Pero ellos se enferman, pero probablemente sean asintomáticos, pero pueden contagiar. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar, ver de qué manera llegamos a esa población que no obedece, pero sin enojarnos. No nos podemos enojar, Tal porque cual. tenemos que convencerlos, tenemos que hacer que ellos trabajen con nosotros. Nosotros tenemos que tener una visión mayor que la que tienen ellos, porque ellos son jóvenes. Es muy lindo escuchar eso, es muy lindo escuchar eso. Yo coincido plenamente. No enojarnos, respetar al otro, respetar al otro. Hay gente que está en situaciones que son
muy difíciles, difíciles de comprender, tanto en lo laboral, en lo económico, y lo primero que surge es el enojo, no cumpliste, y hay veces que hay gente que se está jugando el pellejo, Sí, ¿cierto? sí. Marta, la última, porque se nos acaba el tiempo del Zoom, ha estado muy, muy linda y muy fructífera la charla, vamos a tratar de hacerla cortita esta última, y es con respecto a otro dato positivo, que yo al menos le he prestado mucha atención. He estado siguiendo últimamente datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, y es con respecto a la cantidad de recuperados, que habitualmente no sale en todos lados. No sé si si alguien logra algo con esto de no publicar esos datos, pero yo lo estoy siguiendo y realmente son bastante alentadores. Ya estamos Sí, llegando en el mundo al 60% de los recuperados. Y hay quienes sí. dicen que el 80% de los infectados va a estar recuperado. No sé si Sí, más son de datos que eso, usted más de maneja. eso, porque Más de eso. sí, la mortalidad del virus es baja. Si vos dividís la cantidad de muertes por coronavirus dividida la población total, es 0,28. O sea, es muy baja, 0,28. Pero es un virus altamente infeccioso, que se persiste en el ambiente, aparentemente en el aire, media hora. O sea que si vos pasás por un lugar donde ha tosido una persona con el virus y vos respirás, te podés contagiar. Eso es uno de ¿Eh? los últimos datos que se Sí, han obtenido, ¿no? Que sí, dura media hora, que puede llegar a durar sí, media hora en el aire. sí, exactamente, exactamente, estás bien actualizado. Entonces, la mortalidad es baja, la recuperación es alta, pero hay muchas secuelas también, porque yo te hablé de que producía un daño de la membrana alveolar y demás, entonces quedan con daño pulmonar. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que a medida que avance esta pandemia, no es solamente la carga de mantener, tratar los casos de coronavirus, vacunar o ver de qué manera las políticas para evitar que la gente se enferme, sino además seguir atendiendo la lista de espera de los pacientes que no tienen coronavirus y que necesitan atención médica porque tienen un tumor, porque tienen un infarto, o porque no van al médico porque tienen miedo de contagiarse. Y además se le suman estos pacientes, que son los pacientes recuperados del coronavirus que quedaron con secuelas y que necesitan rehabilitación. O sea que la carga de salud, por eso yo pienso que los políticos del mundo tienen que valorar dos cosas en las cuales hay que invertir. Una es la educación, porque todo esto, la responsabilidad individual, pasa por nuestra educación. Y segundo es la salud, y la salud equitativa para todos. Muy bien. Muy clarita, Marta, muy completo su informe, la verdad, muy esclarecedor. Bueno, Para mí, particularmente, es un honor haber hablado con usted y bueno, le agradezco muchísimo por todos estos datos que nos ha brindado. Ha quedado mucho más que claro. Y bueno, bueno, nada más, simplemente agradecerle y decirle que, bueno, estamos en contacto para las novedades que se vayan bueno. dando en el futuro, si a usted le parece. Mi idea es en cuanto salga lo de la tercera fase, hacer otro video, y espero que sea bueno. Perfecto, va a ser mejor que este. Te lo Marta, mando. perfecto. Marta, muchísimas Bueno, gracias, ¿eh? saludos a todo el pueblo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Chao.